Sigo pensando que la rúbrica de este programa es muy bonita. Y con ese fondo musical le doy la bienvenida aquí a nuestro estudio de Canal 11, donde todo está listo para que usted llegue y se acomode en primera fila. Tome asiento, escuche bien, oiga bien, tome apuntes, reflexione, marque nuestras líneas telefónicas y llegue hasta aquí para conversar con nuestros invitados. Esta noche tengo un privilegio. ¿Sabe por qué es un privilegio? Porque nos estamos acercando a una materia que nunca habíamos tocado, la medicina del deporte. Claro, el tema está iluminado por la flama olímpica, eso lo entendemos todos. Ahora déjeme decirle quién es nuestra invitada. Es la doctora María Cristina Rodríguez Gutiérrez y es directora de la Unidad de Medicina del Deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella tiene un libro muy interesante que se llama Lesiones en el fútbol. Lo subrayo por una cosa, doctora. Cuando pensamos en deporte, pensamos en fuerza, destreza, belleza, agilidad, pero nunca nos ponemos a pensar qué hay de todo eso y sobre todo qué ocurre cuando una persona llega a la meta y se somete a esfuerzos que otros seres humanos no podríamos soportar. Empecemos. ¿Qué es la medicina del deporte? Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias por la invitación. La medicina del deporte es una rama de la medicina, es una especialidad de la medicina, como cualquier otra especialidad, cardiología, ginecobstetricia. Se estudia en 3 años después de la carrera de médico cirujano, se ingresa por el examen nacional de residencias médicas y es la parte de la medicina que ayuda a prevenir algunas lesiones, a tratarlas, a hacer el seguimiento médico deportivo y a personas con alguna patología les ayuda también a tener una mejor calidad de vida. Básicamente es una medicina preventiva. La idea de establecer o de impulsar la medicina del deporte es entre nosotros relativamente reciente. Creo que data de 1926-27 en las Olimpiadas de Invierno en Saint Moritz. Sí, pero realmente el boom importante fue en 1968, justamente por nuestra Olimpiada. En Juegos Olímpicos, donde nunca se había tenido unos Juegos Olímpicos en una ciudad con la altura que tenemos nosotros. Creo que somos la segunda ciudad más alta después de La Paz, Bolivia. Entonces llegaron los equipos a México y los médicos y querían así como estudiar qué iba a pasar con sus atletas a esta altura. Trajeron laboratorios, empezaron a hacer lo que es la fisiología del esfuerzo. Y aquí estaba el arquitecto Ramírez Vázquez, que era como el jefe de la organización. Y él dijo, pues yo he visto que aquí la gente juega fútbol sin ningún problema y nadie se muere. Entonces yo creo que no va a pasar nada. Porque somos de aquí. Bueno, estamos adaptados. Claro, perdón, no somos, son los deportistas, ¿no? Sí, pero ellos empezaron a pensar que algo podía pasar. Entonces sí llegaron con tiempo los deportistas, sobre todo todos los de Alemania, de Rusia, de ese bloque, y empezaron a hacer estudios de la fisiología del esfuerzo. Pero había tiempo para hacer esos estudios tan pocas semanas o días antes de la Olimpiada. Pues sí lo hicieron y fue como empezó el boom importante de la medicina del deporte, a ver qué iba a pasar con sus deportistas. Cuando pensamos en un médico del deporte, imaginamos un esguince, una fracturita, una lastimadura en una rodilla, pero no, creo que es algo muchísimo más complicado que implica cardiología, fisiología, psicología. Sí, hay muchas cosas que son adaptaciones del organismo al esfuerzo. Por ejemplo, un deportista bien entrenado, su frecuencia cardíaca es mucho más baja porque su corazón se hace más efectivo para trabajar. Nosotros hemos visto futbolistas, por ejemplo, con frecuencias cardíacas de 30 a 40 latidos por minuto. Su corazón es mucho más eficiente. Hay también arritmias, hay bloqueos de rama, hay muchas adaptaciones propias del esfuerzo. Eso hablando del corazón, pero a nivel de pulmones, de tendones, de músculos. Por ejemplo, el hueso se calcifica diferente al hacer el esfuerzo. Hay muchas cosas que se hacen y no solo en medicina del deporte, lesiones deportivas. Todo el mundo está hablando de deporte en estos días y alguien me comentaba
que hay países donde a los niños que están dedicados al deporte se les empiezan a hacer estudios para saber cómo se va a desarrollar su organismo y qué problemas pueden tener en caso de que sean, por ejemplo, futbolistas o halteristas o taekwondoines o lo que sea. ¿Esto es verdad? Sí, sí es cierto, pero además se hacen muchos estudios para ver para qué son más aptos. Si son más flexibles, si son más fuertes, si son rápidos, si tienen resistencia, si su velocidad de reacción es muy buena, si tienen más fuerza. Entonces, sobre todo esto se usaba mucho en lo que era antes el bloque comunista, ¿no? Los captaban a los niños con ciertas cualidades y los empezaban a trabajar desde muy pequeños. Tengo entendido que Brasil, Cuba, Argentina y México fueron los 4 primeros países que se interesaron en establecer la medicina del deporte. Pues no, realmente fue más para los países comunistas, por ejemplo Alemania. Pero después Rusia. de eso. Después de eso, Sí. sí, ya México empezó a tomar esto. Le digo, fue por las Olimpiadas de México 68 que sí se empezó a estudiar mucho más. En la UNAM nace esta especialidad en 1985, realmente es muy reciente, pero sí ya se empezó a tener laboratorios de fisiología, de fuerza, de velocidad de reacción, empezar a estudiar a estos deportistas. En 62 se formó la Federación de Medicina del Deporte, ¿no? A nivel internacional. Y luego la Asociación de Medicina del Deporte. Estas instancias, ¿para qué funcionan? ¿De qué manera impulsan la medicina del deporte? Pues se hacen congresos, se hacen reuniones. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos congresos en fútbol americano donde cada médico relata qué lesiones ha tenido, cómo las podemos prevenir. Sabemos que, por ejemplo, el fútbol americano es altamente riesgoso, hay muchas lesiones de conmociones cerebrales, de lesiones medulares. Entonces, pues para eso es, para empezar a ver qué está pasando, cómo lo podemos prevenir y qué podemos hacer para mejorar el rendimiento deportivo. Una meta, una aspiración de la medicina del deporte es prevenir. Una es prevenir. ¿De qué manera se puede prevenir la lesión de un jugador en un partido de fútbol? Hay lesiones que se pueden prevenir y hay lesiones que son inherentes a la práctica deportiva. Por ejemplo, las contusiones, los golpes, eso es práctica deportiva. Pero, por ejemplo, las lesiones musculares, si usted es más fuerte, si usted tiene buena elongación de sus músculos, un buen lo que se llama el stretching, el estiramiento, si su velocidad de reacción es adecuada, puede prevenir sobre todo, por ejemplo, las lesiones musculares. Hay otras que no se pueden prevenir. Hay una figura importante en el mundo del deporte, perdóname que no me acuerdo ahora del nombre, que fue quien dijo, en el campo tiene que haber un médico que vea un partido y que decide en un momento determinado si se suspende o no. Y muchas veces, por la falta de esos médicos, hemos visto tragedias sí, de hecho, irreversibles. Perdón que hable del fútbol americano, pero es donde está más desarrollado esto. Ahora en los partidos de fútbol americano hay un grupo de médicos que no corresponden a ninguno de los equipos que está jugando y que ellos deciden en caso de una conmoción cerebral si el atleta puede volver a jugar o lo tienen que retirar del juego. Su punto de vista es, tiene que ser respetado, es importante. Y a fuerza se respeta. En deportes como el box, que son de alto riesgo, a veces no hay esa vigilancia médica, ¿no? Pues en la actualidad sí, por reglamento tiene que haber un médico en el ring y también él debe de decidir, por ejemplo, él puede percibir si las pupilas son las adecuadas, si el paciente está bien orientado, si tiene algún sangrado importante, si puede tener el riesgo de un sangrado intracraneal y por supuesto que suspende la pelea. Ha evolucionado y se ha ampliado el mundo del deporte en muchos sentidos. ¿Cuántos médicos dedicados a la especialidad que usted ejerce hay en México? Eso es muy triste, realmente son muy, muy escasos. Hace algunos años quisimos buscar al menos un médico por cada estado de la República Mexicana y no lo conseguimos. Hay estados donde no existe ni siquiera uno. Esta especialidad, como le dije, se ingresa a través del Examen Nacional de Residencias Médicas. La UNAM solo tiene 3 plazas reconocidas por el programa de la Facultad de Medicina y otras 3 plazas por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, o sea, 6 plazas reconocidas. Hay otras universidades que sí dan la especialidad, pero sin el reconocimiento universitario. Entonces podemos decir que al menos con este reconocimiento solo se egresan 6 por año. Es súper, súper escaso. Pero otra parte importante de la medicina del deporte
es lo prevenible en cuanto a enfermedades crónico-degenerativas, como la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión, como la osteoporosis. Estoy hablando de casos de personas que no se dedican al deporte profesional. Sí, exacto. O sea, no solo ¿Por qué, para doctora? eso. Porque hay muchas cosas que podemos prevenir y tratar adecuadamente con actividad física. Y cualquier médico le dice, tómese estas pastillas y haga un poco de ejercicio. Pero es el médico del deporte el que sabe prescribir el ejercicio de acuerdo al padecimiento que se está tratando. Sabemos, por ejemplo, en la diabetes, que con actividad física la insulina se hace más efectiva, se capta mejor la glucosa por las células. Por ejemplo, la osteoporosis, se calcifican mejor los huesos con actividad física. Entonces, esto es un mundo totalmente aparte, que ahora lo estamos manejando. Y nosotros dentro de esta especialidad, el primer año se ve paciente sano, el segundo año se ve paciente con alguna patología y hasta el tercer año se ve alto rendimiento. Realmente el campo de acción de la medicina del deporte es súper importante a nivel nacional. Pues la cifra que usted menciona es realmente muy triste. Yo pensé que, bueno, por ejemplo, el grupo de geriatras es muy reducido para la cantidad de médicos que tendrían que haber para atender a las personas mayores. Sí. Pero por lo que usted me dice, estamos peor en medicina del deporte. Sí, realmente. Y además otra cosa importante, que no tenemos un apoyo adecuado por parte del sector salud, que yo creo que en todos los hospitales y en todas las clínicas también debería de haber médicos con esta especialidad que ayuden a trabajar la actividad física a nivel de la población. Hay muchos niños que empiezan muy pronto en el deporte. Hay quienes opinan que es negativo lanzarlos a un esfuerzo físico tan grande y a una presión emocional tan grande. ¿Qué opina la medicina del deporte? Hace algunos años se limitó la edad en Juegos Olímpicos y en algunas competencias oficiales porque había niñas, por ejemplo, de gimnasia que competían a los 12 años. Pero para tener una competencia a nivel nacional o internacional a este nivel, tuvieron que haber empezado a los 4 o 5 años y con una intensidad súper importante. Afortunadamente eso está reglamentándose, ya no se permite porque sí había problemas en el crecimiento, había problemas psicológicos muy importantes por esa presión tan importante que tenían para el entrenamiento a esos niveles. Yo no quiero tener problemas, pero le cuento. Tengo que ir a un corte junto con usted y regresamos enseguida. ¿Le parece bien? Con todo gusto. Encantada. Y esa parte. Hacer ejercicio es maravilloso. Sentir la respuesta del cuerpo cuando llevamos una rutina es verdaderamente deslumbrante. Pero, ¿quien hace ejercicio es un deportista, doctora? No. El deporte lo tenemos que separar de lo que es la actividad física. El deporte es inherente a la competencia. La actividad física sí es solo el movimiento que se realiza. Y esto es muy complicado de entender por mucha gente, porque por ejemplo nosotros como médicos que llegan los pacientes, todos te dicen que hacen deporte y sobre todo las señoras, ¿no? Me duele la rodilla, pero es que hago mucho ejercicio. ¿Saber qué hace? Bueno, pues voy y hago bicicleta en el gimnasio, pero le digo, ¿suda? ¿Aumenta su frecuencia cardíaca? ¿Realmente se está esforzando? No, tú las ves en el gimnasio que no sudan, hasta tienen un libro y eso sí. ¿Pero cómo pueden no sudar? Perdón. Pues porque no están haciendo ningún esfuerzo. Es como el que camina y va a un centro comercial. Es una actividad física como tal, pero no implica realmente un esfuerzo. Sí, tiene que haber un esfuerzo, una conciencia. Primero, una conciencia. Estoy haciéndolo para tal cosa. Exacto, porque mucha gente dice, sí, pues yo voy al trabajo y voy al súper y subo las escaleras. Sí, está bien, es mucho mejor hacer algo que no hacer nada. Pero sí, para que tenga un valor terapéutico, necesitamos que haya un esfuerzo. Se dice que, por ejemplo, hay una fórmula que se llama, es 220 menos la edad, esa es la frecuencia cardíaca máxima a la que tengo que llegar. Y para que yo realmente me esté esforzando, necesito por lo menos el 65 al 75% de esa frecuencia cardíaca máxima. Necesito empezar a sudar, necesito elevar mi frecuencia cardíaca. Perdón, hablaba usted de deporte. Los médicos,
colaboran en el diseño de los aparatos para hacer deporte? Sí, por supuesto. Perdón, doctor, estoy un poco mal de la garganta, disculpe. No se preocupe. Sí, claro, necesitamos, y más que los médicos, sí ellos, pero en conjunto con los ingenieros que ven toda la ergometría. Por ejemplo, ¿qué altura necesito yo de este sillón? Es muy importante. ¿Qué tanto flexiono mis rodillas? ¿Cómo me recargo? ¿Tengo que estar encima, por ejemplo, de las bicicletas? ¿Qué resistencia le voy a poner? Todo eso es muy importante. ¿Qué pesos puedo cargar? Ahora, automedicación y recomendación de ejercicios. Perdón, no lo sé decir de otra manera. Hay personas que dicen, a mí este aparato me salió de maravilla, te lo recomiendo. Pero ni somos de la misma edad, ni tenemos el mismo peso, ni tenemos la misma actividad. Claro, no es... Hay una corriente que se llama Exercise is Medicine. O sea, que así como yo puedo tomar una pastilla que me la van a dosificar en cuanto a qué pastilla, cuántas veces al día, por cuánto tiempo, exactamente es igual el ejercicio. ¿Qué ejercicio? Dependiendo, por ejemplo, si a mí me duelen las rodillas, pues no me voy a meter en una clase de spinning, porque seguramente me va a doler más. ¿Cuántas veces por semana? ¿A qué intensidad? ¿Cómo debo de ir aumentando las cargas para que yo realmente me vaya entrenando? Esa es una parte muy importante. La gente, tú lo observas en los gimnasios y realmente no se esfuerza, va como por el compromiso de hacerlo. Sí, usted describió una escena hace un momento que he visto muchas veces porque paso en las noches por un gimnasio. Hay personas que tienen su libro y están haciendo el ejercicio, pero su mente va por un lado y su cuerpo va por otro. Y yo quiero que empaten. Claro, o simplemente están haciendo ejercicio y están platicando con la persona de junto tan tranquilo. Si yo puedo hacer ejercicio y platicar de corrido, no me estoy esforzando. Realmente la gente que está haciendo un esfuerzo tiene que jadear y le va a costar trabajo estar platicando. Me interesa mucho el asunto de los niños deportistas. Decía en una nota que un aspecto muy importante de la medicina del deporte es ayudar en el aspecto psicológico al deportista, adulto y niño. Por ejemplo, el niño se separa de su familia. El niño empieza a viajar muy pronto, a ser responsable de sí mismo muy pronto. Esas deben ser cargas muy fuertes para un deportista pequeño, ¿no? Sí, y simplemente si lo están metiendo ya al alto rendimiento desde muy pequeño, prácticamente los internan. Eso en muchos países se hace y se dedican al 100% al deporte. Pero ¿qué pasa con todo ese ambiente familiar que pierden? Yo creo que necesitarían compensar. Muchas veces tú les preguntas a algún deportista que logró alguna medalla olímpica si lo volvería a hacer y muchos te dicen que sí, al precio que sea. Pero yo creo que como médico tu obligación es que tengan buena calidad de vida. Hablábamos de los deportistas y los viajes. A veces vemos que nuestros equipos de fútbol juegan en la mañana en Monterrey y pasado mañana en Buenos Aires. ¿Estoy exagerando o a lo mejor no estoy exagerando tanto? ¿El esfuerzo de ese viaje se puede compensar de alguna manera? Porque es altura diferente, es una velocidad diferente, es un ritmo de vida diferente. No se compensa. Realmente sí hay un desgaste mucho mayor y es por eso que siempre se comenta si hay 2 partidos en una semana, que seguramente va a haber un mayor desgaste. Y si, por ejemplo, los chicos que entrenan en Veracruz vienen a Toluca, pues también no se va a compensar. Necesitarían estar muchos días antes para adaptarse a estas alturas y a este esfuerzo de viajar de el nivel del mar a una ciudad tan alta, por ejemplo, como Toluca. Realmente ahí el preparador físico y el médico tienen que dosificar las cargas adecuadamente para que el deportista pueda irse adaptando a estos cambios que necesita la temporada, ¿no? El deporte mundial, el deporte que atrae más público es desde luego el fútbol. ¿Este deporte recibe el mayor apoyo por parte de la medicina del deporte? Pues podríamos decir que sí, porque es el que puede pagar médicos. Es muy difícil que un equipo de básquetbol, por ejemplo, que no es profesional, tenga el respaldo económico suficiente para tener un preparador, un entrenador, un preparador físico, un psicólogo, un médico del deporte, ¿no? Realmente sí es el soccer, y eso a nivel mundial, el deporte que más recursos económicos tiene y que puede tener un mejor respaldo también profesional. atrae mayores ganancias, es impresionante cómo el fútbol, siento decirlo, a lo mejor lo digo de una manera muy burda, pero se ha convertido en un gran negocio.
Es un súper Cuando ve negocio. uno la cantidad de millones de dólares que maneja la FIFA es impresionante. Lo que pueden pagar por un deportista, ¿no? Sí, realmente ese es el problema. O sea, tener un buen equipo multidisciplinario que apoya a los deportistas, pues sí se requiere de recursos. En los gimnasios donde se forman los deportistas siempre hay un médico. Desgraciadamente No. no. Ni siquiera los entrenadores que están dentro de los gimnasios, la gran mayoría no es gente realmente capacitada. Doctora, una pregunta que no sé cómo hacerle, pero necesito que me conteste. ¿Cuál es el lugar de la medicina del deporte dentro de la ciencia médica? Yo creo que el lugar es en cuanto a la prevención, básicamente. No hablemos de alto rendimiento, sino el papel que jugamos es en prevenir lesiones, en prevenir padecimientos o en mejorar la calidad de vida. Difícilmente en deportes como el fútbol, soccer americano, no se tienen problemas físicos, golpes, caídas, etcétera. Todo eso lo va acumulando el organismo en la vida de un deportista. ¿Qué pasa después? Hace poco hubo una película, no recuerdo ahora el nombre, de precisamente algunos jugadores profesionales de fútbol americano que de repente empezaban a tener muchos problemas en cuanto a trastornos psiquiátricos, en cuanto a trastornos de pérdida de la memoria. Entonces empezaron a estudiar los cadáveres que había de estos jugadores y vieron que realmente todas esas conmociones sí había un daño cerebral y que en el futuro empezaron a tener trastornos muy importantes a nivel del sistema nervioso central. Yo creo que a la larga el deporte de alto rendimiento no es salud, eso está claro. Sí hay muchas lesiones, hay muchos problemas, pero yo creo que la actividad física como tal, eso sí nos mejora la calidad de vida. Un cuerpo que, un deportista que presta su cuerpo al deporte de alto rendimiento, ¿sufre alguna aceleración o en su desarrollo? ¿Se le acelera de alguna manera? Como el envejecimiento. No, que se diga que se desarrolle más tales músculos. Ah, sí, claro. Se le va forzando. Claro, Y eso claro. no es negativo. Por ejemplo, un tenista. Usted compara el brazo con el que pega el balón, es muy diferente ese brazo al otro brazo, o un pateador, por supuesto. El músculo responde siempre al estímulo. Entre más lo estimulamos, más responde. Entonces crece más. Simplemente, por ejemplo, un bailarín de flamenco, sus tibias están mucho más calcificados por el golpeteo que existe. Y esto es un estímulo y el cuerpo responde diferente por ese estímulo. Sé que hay libros como los que usted ha escrito sobre la medicina del deporte. Sería interesante para todos acercarnos un poco a ese tipo de literatura. ¿Por dónde podríamos comenzar? Hay muy buenas editoriales, hay una española también que publica muchos libros de estos. Yo creo que cualquier gente que quiere simplemente correr un maratón, que es algo que a mí me llama mucho la atención. A mí me gusta correr y jamás he corrido un maratón porque me preocupa no tener la preparación física y sin embargo hay tanta gente que se atreve a hacerlo sin ninguna preparación física. Yo creo que eso es delicado porque ha habido accidentes Ha habido dramáticos, muertes, claro. muertes de personas que entraron en un maratón y no eran corredores. Claro, yo creo que sí hay mucha literatura que podemos tomar, que podemos leer, cómo prepararnos, pero yo creo que una parte muy importante, y lo vi hace poco en una de estas redes sociales que me llamó mucho la atención, dices, ¿cómo puedes pagar cierta cantidad por una excelente bicicleta y no puedes pagar una cantidad mínima por hacerte un examen médico y una prueba de esfuerzo? Para ver cómo está tu corazón, cómo responde, si haces una hipertensión arterial, tu glucosa. O sea, lo primero yo creo que es una evaluación médica por un médico del deporte para ver cómo respondes al esfuerzo y de ahí dosificar un entrenamiento deportivo. ¿Cuál es el principal enemigo del deportista? Nunca me habían hecho esa pregunta, pero yo creo que puede ser uno mismo. A veces el deportista se siente que puede dar más y a veces llegar a unos límites que pueden ser peligrosos incluso para su vida. Entrar al mundo del deporte es fascinante, entre otras cosas, porque uno va descubriendo, por ejemplo, el valor del esfuerzo, el sentido de la coordinación, pero también la inteligencia, el valor de la inteligencia. Sí, yo creo que parte de esto es también los retos que te vas poniendo, ¿no? Por ejemplo, estas personas que se dedican a los Ironmans, ya un triatlón, que realmente llegan a sus límites.
¿Hasta dónde puedes ser lo suficientemente coherente para decir, no puedo más, o sea, necesito parar? O realmente estar preparado para hacer un entrenamiento adecuado y decir, ok, lo puedo hacer, estoy en condiciones de hacerlo. ¿En calidad de médico ha ido a alguna olimpiada? No he ido como médico de una delegación, pero sí tuve la fortuna de ir a Beijing 2008 y estuve en varias competencias, estuve muy de cerca con los deportistas y realmente es fascinante ese mundo. Yo creo que es la fiesta mundial por excelencia. Pues es la fiesta deportiva, además nos recuerda que puede haber armonía, que puede haber unión y que aunque una persona sea distinta de otra y hable un idioma muy diverso y profese una religión completamente ajena a la de otra persona, puede en un momento dado encontrar un punto de encuentro. Y ese punto de encuentro es que somos seres humanos. Sí, que podemos competir y salir y saludarnos. Salir a un corte. Con todo gusto. Le sugiero algo, que cada vez que pase, atraviese, cruce o recorra la calle de Aniceto Ortega, piense que ese médico tiene que ver mucho, pero muchísimo con nuestro deporte. ¿Es así, doctora? Sí, él fue el de los primeros en México que empezó a hacer fisiología del esfuerzo, le digo cerca de los 60, 70. Y a él le debemos en buena parte que haya surgido la medicina del deporte, al menos en la UNAM, ¿no? Que es donde Pero ha habido empezó. después un grupo de médicos, por ejemplo, Pérez Toifer, creo. Sí, ellos veían un poco más lesiones deportivas. En la UNAM fue el doctor Victorio de la Fuente y el doctor Arturo Heredia. Y el doctor Hay, o Hay, no sé cómo se pronuncia. A él no lo recuerdo. Ahorita voy a buscar su nombre, lo tengo aquí. Pero sí, ellos fueron los que empezaron con la primera unidad de medicina del deporte en la UNAM. Empezó primero como una clínica que atendía a deportistas y después se hizo ya laboratorios de fisiología del esfuerzo. Cuando hay una olimpiada, regresemos a la del 68 y hay esta innovación de la medicina del deporte, al final en la memoria se escribe algo al respecto, doctora. Sí, sí. ¿Información para ustedes, para los médicos? Sí, de hecho tenían, como le mencionaba, mucho miedo de qué iba a pasar, pero al final se rompieron muchísimos récords que tardaron muchos años en volverlos a retomar y eso fue algo inusitado. Vieron que realmente la altura sí podía influir, sobre todo en el consumo máximo de oxígeno, que es como la condición física, pero no influía en el desempeño deportivo como tal. Hay algo que me importa mucho, la medicina, las medicinas. Una medicina puede tener una sustancia que ayuda a la enfermedad de un deportista, pero luego se ve que era una droga. No sé cómo explicárselo. ¿Como de doping? Sí. Por ejemplo, existe un medicamento que son los O el clenbuterol en la carne, por ejemplo. Esa es una hormona. Por ejemplo, algo que me llamó a mí siempre mucho la atención, los beta bloqueadores. Son unas sustancias que se utilizan para alguna afección cardíaca que disminuyen la frecuencia cardíaca, pero mejoran mucho el pulso. Entonces estos se empezaron a usar con los tiradores, porque mejoraban mucho su pulso. Entonces ahora esto es un doping. Y no porque mejores el rendimiento deportivo en cuanto a consumo de oxígeno, pero sí mejoras tu pulso y tu tino en algunos... Pero eso puede perjudicar finalmente al deportista. Y puede tener una ventaja con los demás, por eso ahora es un doping. ¿Se prescriben medicamentos en vista de esto, de este riesgo? Cuando uno maneja... ¿Se ha excluido cierto tipo de medicamentos, sí, claro, definitivamente? Sí, cuando uno maneja deportistas de alto rendimiento existe una lista muy, muy amplia de qué medicamentos están prohibidos y en qué dosis, porque pueden tener una ventaja para los deportistas que lo consumen. Por ejemplo, hay deportistas asmáticos que utilizan el salbutamol. Deportistas asmáticos. Y no sabe la cantidad, sobre todo en deportes de invierno. Hay muchos deportistas asmáticos que el frío y el ambiente seco les produce algo que se llama asma inducido por ejercicio. Y estos requieren el salbutamol para poder tener una mejor ventilación, pero a ciertas dosis el salbutamol es doping, porque mejoras el intercambio gaseoso y tienes ventajas sobre otros deportistas. Es como el oxígeno adicional. Exacto.
Entonces tienes ventaja. Todo aquel medio que mejore tu rendimiento deportivo se puede considerar doping. Y dentro del mundo del doping, bueno, puede haber desde las transfusiones sanguíneas. Algunas veces se embarazaban a las deportistas y luego se les hacían abortos para que sus niveles hormonales aumentaran y con esto aumentaban su rendimiento deportivo. Y bueno, no se diga de los hormonales que se utilizan para mejorar la fuerza, la velocidad de reacción, pero por supuesto que tienen muchas reacciones secundarias. Hace poco una revista española hizo un número, creo que el domingo pasado en El País, un número acerca de la adoración al cuerpo. Los hombres, hay hombres que abandonan a su pareja para dedicarse permanentemente a tener musculatura, a ser deportistas o parecer deportistas. Eso está bien. Desde un punto de vista psicológico, como usted lo quiera llamar, como doctora, ¿qué opina de esto? Esto es algo que se llama vigorexia, que es la Sí, adicción a exacto. hacer el ejercicio. Y realmente llega a tales niveles que sí se hace una adicción, definitivamente. O tú oyes al paciente que dice, pues es que me levanto a las 4 de la mañana y me voy al gimnasio, hago 3 horas, trabajo 3, 4 horas y vuelvo a ir al gimnasio. Tú dices, o sea, eso sí es una adicción y trae trastornos psicológicos y psiquiátricos muy importantes. Para un deportista el tiempo es muy importante. Para todos es importante, por supuesto, pero ellos corren permanentemente contra el reloj. La aproximación de la decadencia, del decaimiento o la vejez. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo trata la medicina del deporte? Hay muchos trastornos que se tratan adecuadamente con la medicina del deporte. Por ejemplo, uno de ellos es la pérdida de la masa muscular que tenemos con la edad, porque nos vamos haciendo más sedentarios, porque nuestro consumo de proteínas va siendo menor y todo esto baja nuestra fuerza muscular. Hay estudios que demuestran que entre ¿La más... masa o la fuerza? Las dos cosas, tanto la masa como la fuerza. Hay pacientes a cierta edad que no pueden ni siquiera abrir un frasco porque no tienen la fuerza suficiente. Y hay estudios que demuestran que la fuerza prensil va directamente proporcional a la calidad de vida. O sea, hacer esto implica una O hacer condición. esto y levantarme de una silla. Llega pacientes en que ya no lo pueden hacer porque mucho tiempo no hicieron actividad física porque su fuerza decayó y su composición corporal en cuanto a porcentaje de músculo también. Entonces, realmente la medicina del deporte los trata con programas de actividad física, con nutrición, a lo mejor con suplementos de proteína, para que realmente el músculo no decaiga en esa parte y puedan seguir siendo personas autosuficientes. Uno ve a los superdeportistas ocupando un espacio tan increíble que piensa que no son personas. Y son personas y además creo que a pesar de estar rodeados de seres que los atienden, que los cuidan y un público que los venera, en el fondo hay una soledad tremenda. Yo estuve muy de cerca con una deportista olímpica durante algunos años que la vi padecer todo esto y sobre todo te entrenan para llegar, pero nunca te desentrenan. Y esta parte psicológica No es entiendo, súper. doctora. El retiro. Nadie te entrena para el retiro, nadie te ayuda al retiro adecuado. Y ves todo lo que ellas padecen después de que fueron una gloria olímpica y todo lo que pasan después, el acoso de Por ejemplo, todos. Nadia Comaneci, Por ejemplo. una niña maravillosa, gloriosa, que fue literalmente triturada por la gloria y por el éxito. Sí, y bueno, simplemente su alimentación, dejan de entrenar, suben de peso. Su infancia, psicológicamente, como dice usted, están solos, terminan con problemas psicológicos muy, muy importantes. Además, porque en cierto momento de su vida son muy adulados, muy protegidos y de repente se sienten abandonados. Eso es importante. En una nota también sobre la especialidad de usted, decía que ese aspecto del tratamiento psicológico es fundamental. Sí, debe ser un equipo multidisciplinario, porque así como te entrenas para llegar, te debes de desentrenar para zafarte de todo eso. Pero además la presión que obtienes día a día del estar entrenando, de no tener a tu familia, de que al entrenador no le importa si estás triste, si estás contento, lo que te pase.
Tú tienes que entrenar, tienes que cumplir con un programa y no importa, pase lo que pase y te sientas como te sientas, tienes que hacerlo. Realmente yo creo que sí deberíamos de tomar más en cuenta esto y el retiro sobre todo de estos deportistas. Pero también agradecer y admirar el esfuerzo de nuestros deportistas. Muchas veces los vemos fracasar y no se los perdonamos. Y salen una cantidad de notas diciendo que fulano de tal es un desastre y que ya está acabadísimo. Nadie quiere hacer las cosas mal. Ellos llegaron a un punto, de ahí partieron. No todo el mundo puede ser triunfador. No. Tenemos que respetar el fracaso de la gente también. No, y además yo oigo, por ejemplo, muchos años trabajé en el Club Universidad, en Pumas, y yo veía a los papás simplemente, ¿no? O sea, les gritan, les exigen. Y yo decía, no es tan fácil estar en la cancha, o sea, no es cierto de que le deberías de haber pegado y deberías de saltar. Todo el mundo sabe qué hacer y todo el mundo es entrenador, pelota, sí, pero claro. nadie juega. Entonces yo creo que esa parte es cierto, o sea, tenemos que darnos cuenta del esfuerzo que hacen. Vi que daba usted unas clases de campo, en el campo. ¿Cómo es esa clase? Para ser médico del deporte tienes que saber lo que sufre un deportista en el entrenamiento, en un juego. ¿Usted hace deporte? Sí. Ahora solamente que voy al gimnasio, hago acondicionamiento físico. En algún tiempo hice gimnasia y luego voleibol. Y el médico del deporte es justo el que está siempre ahí, que sabe lo que es ganar, lo que es perder, lo que es entrenar, lo que es la lluvia, lo que es una lesión, lo que es tenerse que retirar a lo mejor un mes de tu actividad física porque estás lesionado. Yo creo que esa parte la manejamos con los deportistas y yo lo hago actualmente con residentes, que estén realmente con los deportistas. Es como una práctica. Exacto, lo hacen en el tercer año. Ellos tienen un equipo a su disposición y las llevan durante toda la temporada, desde todos los entrenamientos, todas las lesiones, todas las competencias, les dan todo el seguimiento médico deportivo. En los deportistas ha habido fotos brillantes, entre comillas, realmente muy brillantes, donde el fotógrafo capta el momento en que alguien tiene una desgarradura tremenda y entonces la expresión, todo el cuerpo, es una maravilla de dolor, si lo puedo decir, perdón que lo diga, hay una belleza en ese gesto, pero lo está padeciendo una persona, un ser humano. No, además... Más allá de la calidad de la foto, es un ser humano que está ahí. La parte más compleja de un deportista, por ejemplo, en una lesión grave que puede tardar más de un mes en recuperarse, el miedo que tienen. La inmovilidad. La inmovilidad, la angustia, por ejemplo, en los profesionales de pensar, voy a poder volver a regresar al nivel que tenía yo antes, me van a ganar el lugar, el puesto, que es súper importante para ellos, y darles esa confianza de que lo pueden volver a hacer al 100%. Ellos siempre tienen mucho temor, sobre todo en estas lesiones importantes, de que puedan regresar al nivel que tenían anteriormente. ¿Sabe en qué confío? En que algunos de los jóvenes o de los niños que nos estén viendo se hayan interesado en el tema y piensen, a mí me gustaría ser médico del deporte. ¿Por qué se hizo usted médico del deporte? Esta es una historia que yo siempre la cuento y la cuento que para eso es la suerte. O sea, fue un golpe. ¿Me la cuenta en 40 segundos? Ya Sí. va a terminar el programa. Yo me gustaba mucho la medicina, pero siempre me ha gustado el deporte. Entonces yo estaba segura de que no quería vivir mi vida en un hospital. Alguna vez terminando mi servicio social pasó un médico que dijo, estoy en medicina del deporte. Y yo volteé y le dije, ¿dónde? O sea, yo ni siquiera había intentado ingresar a una especialidad y era buena estudiante. Me dijo, ¿aquí en la UNAM? Le digo, ¿me llevas? Sí. Llegué y en ese entonces el jefe de servicio de enseñanza, el doctor Antonio Miguel, me dijo, no, ya empezamos hace 15 días con el propedéutico, vente el próximo año. Le dije, no, yo me quedo ahorita y me pongo al corriente de lo que sea. A mí me encantaría que se quedara en este momento, pero creo que tenemos que hacer un corte. Con todo gusto. Sí, esa fue una historia increíble. Por fortuna para usted y para mí, podemos seguir conversando otro ratito con nuestra invitada de hoy, la doctora María Cristina
Rodríguez Gutiérrez. Ella es directora de la Unidad de Medicina del Deporte en la universidad. Nos acaba de contar una historia muy bonita. Dice, yo era buena estudiante, pero siempre, y me gustaba la medicina, pero siempre dije, no quiero pasar mi vida en un hospital. ¿Por qué? Es muy estresante ver pacientes con muchas patologías, las guardias, la demanda que tiene la medicina en México, que es insuficiente. Yo hice mi internado justo después del terremoto del 85. ¿Dónde? En la clínica de Tlatelolco, la clínica 27, donde el centro médico pues quedó deshabilitado completamente. Entonces no saben la cantidad de pacientes que teníamos. Yo durante mis guardias de ginecobstetricia podía atender un paciente cada hora. Se atendían 12 pacientes por guardia. Entonces yo estaba exhausta, yo me acuerdo que tenía 5 o 10 minutos y salía y tomaba el sol. Yo decía, no quiero vivir así, o sea, realmente es muy, muy estresante. Entonces yo siempre pensé que quería hacer medicina del deporte, pero no sabía un lugar donde lo pudiera hacer en México, sabía que había en otros países. Entonces, como le comentaba, cuando estaba terminando mi servicio social y que lo escuché, bueno, el mundo se me abrió. ¿Cuál es el país donde la medicina del deporte ha evolucionado más? Pues hay muchos, pero yo creo que uno de ellos puede ser Alemania o España incluso. ¿Hay intercambio entre las federaciones o las agrupaciones? Sí, hay estancias académicas. Nosotros hacemos estancias con España. Alguna vez yo estuve en el CAR, en Barcelona, el Centro de Alto Rendimiento, donde sí podemos hacer estos intercambios. Desgraciadamente, como le comentaba, el deporte va mucho de la par con el desarrollo de un país. Cuando el país tiene dinero para invertir en el deporte es que ya subsanó muchas otras cosas. Cuba ha sido un país que ha pasado por muchas dificultades económicas y sin embargo sus deportistas son ejemplares. Sí, definitivamente, pero también ellos lo tienen que hacer de esta manera para poder sobrevivir. O sea, un deportista en Cuba es muy respetado, se le da un apoyo económico extra al que tiene la población y eso es un aliciente muy importante para ellos. Es como pueden ellos salir y vivir de mejor forma. Los deportistas que tienen alguna discapacidad, que son ejemplares, ¿tienen atención médica adecuada? Sí. Nosotros, de hecho, uno de los médicos que está en la UNAM actualmente trabaja con ellos, con deporte adaptado, y sí tienen médicos, tienen apoyo, porque también tienen muchos problemas, entre ellos, sobre todo muchas lesiones por sobreuso. Por ejemplo, los de silla de ruedas tienen muchos problemas a nivel de hombro, pues porque con eso están trabajando día a día. Sí tienen apoyo, quizá no el suficiente como todo nuestro deporte. Como le digo, el país no está en condiciones de invertirle mucho al deporte, tiene muchísimos problemas tenemos como para poder dar un extra más al deporte, pero yo creo que sería muy bueno que tuviéramos más apoyo para el desarrollo de nuestros deportistas. Y también en las escuelas que se le diera mayor importancia al deporte, pero además tomarlo no nada más como andar corriendo alrededor del patio, sino una cosa organizada. Sí. La escuela de educación física, por ejemplo, tendría que intervenir más. Yo creo que a los niños los tienes que hacer hábiles, coordinados, y después los puedes poner en el deporte que quieras. Y esto se daría precisamente en la escuela primaria, en ese tipo de... ¿En dónde estudió? Yo estuve en la primaria Benito Juárez, en la colonia Roma. Yo toda mi vida, bueno, hasta como le mencionaba, hasta el terremoto, viví en la colonia Roma. Entonces, esa escuela, yo vivía en el multifamiliar Benito Juárez, claro. Y iba al Deportivo Hacienda, que era así como... Es precioso, es un edificio divino. Es como mi manzana, ¿no? Había semanas que no salía pues de esa manzana. Ahí están los tamalitos maravillosos. Excelentes, sí. En la calle Jalapa. Exacto. Sí, yo 20 tantos años vivía en esa zona y realmente pues era muy feliz. A mí desde muy chica me inculcaron el deporte como ¿Sus parte padres de eran mi vida. Deportistas? Mi papá básicamente, mi mamá es más de cultura, lee mucho, toca el piano increíblemente. Mi padre sí se dedicó mucho a la actividad física, le gustaba mucho y fue el que nos inculcó esto. Yo hace poco fui al bosque de Tlalpan, de Chapultepec con mi hijo a correr y ve que hay una fuente de unas ranas. Claro, la famosa fuente de las ranas. Y le conté a mi hijo que mi papá me llevaba cuando yo tenía 5 o 6 años, me levantaba con otros 2 hermanos que tengo más grandes y me dejaba ahí a los 6 años y ellos corrían.
pero el hecho de que me levantara y yo estuviera ahí con él, me cambió la vida. El premio de regreso era comprarnos un pan en la Colonia Condesa, llegar a bañarnos y después irse a la primaria. O sea, ¿cómo podíamos hacer esas cosas? Yo se lo agradezco porque realmente eso es lo que me cambió mis hábitos de vida totalmente. ¿Qué piensa del deporte femenil? Realmente a mí es algo que me apasiona. Podría decirse que soy feminista, yo creo que no. Pero realmente las mujeres son las que están dando la cara. Pero además han avanzado a una velocidad impresionante. Sí, el primer maratón, si mal no recuerdo, que permitieron a las mujeres correrlo fue en 1984. Porque permitieron, dice usted. Permitieron. Porque decían que las mujeres no podíamos hacerlo y no También éramos se decía capaces. que no podían boxear y no podían luchar y ahí les tiene campeonas mundiales. Y ahora podemos hacer la estadística de cuántas mujeres con medallas olímpicas tenemos y son mucho más mujeres las que van ganando ahora que los hombres. Realmente la tenacidad que tenemos es impresionante y siempre en alguna manera tenemos esa desventaja de decir, no, pues eres mujer. Pero ahora estamos demostrando que podemos estar a la par de los hombres. Deportista que estuvo aquí me decía, hubo un tiempo que se veía mal que lleváramos la ropa corta, el short. Sí, porque yo le puedo contar una experiencia cuando estuve trabajando en Pumas, en el Club Universidad, y por ejemplo íbamos a jugar a Zacatepec. Yo empecé con fuerzas básicos, terminé con un equipo de segunda división, entonces imagínense que mis jugadores tenían 17, 18 años. Y yo entraba al campo y entonces siempre tenía que traer el short larguito porque me chiflaban, porque me decían que era la mamá, que me saliera. Entonces fue un luchar contra el machismo que existe pues también en el deporte, porque una mujer que esté en un equipo de soccer con puros hombres y que viaja con puros hombres, y además cómo te vistes, cómo te comportas. Pero además a veces no les dan las mismas facilidades. No. Para viajar, por ejemplo. O viajan en condiciones distintas, un poquito menos de ventaja, o no tienen los uniformes adecuados. Sí, yo simplemente los equipos femeniles de soccer, el varonil, a lo mejor se lo han ganado, estoy de acuerdo, pero ellos simplemente no se quedan en las villas olímpicas, ellos les rentan hoteles especiales, tienen trato especial. Las mujeres cuando empezaron en el soccer femenil, o sea, el uniforme se los prestaban, ni siquiera era de su tamaño y se lo doblaban y se lo arreglaban. Sí, era una cosa terrible. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia? Y a la par ahora ves a las mujeres que obtienen muchos méritos, juegan muy bien. Simplemente ve un partido de soccer femenil donde la chica se golpea, se soba y se para. En cambio los hombres se pueden estar ahí minutos y a la mera hora no tienen nada. O sea, la manera de manejar la vida y las emociones y la fuerza es muy diferente en las mujeres. En el ring, las mujeres han conquistado espacios extraordinarios. Creo que eran los últimos 2 bastiones a los que no podían entrar. Sí, yo creo que era el único deporte donde se decía que no había mujeres. Actualmente creo que en todos los deportes. Comentaba una de estas magníficas deportistas que he tenido la fortuna de que vinieran aquí, decía al principio, cuando nos empezaron a dejar estar en el ring, sabíamos que la mayor parte del público era de hombres y que solamente iban a vernos, con la esperanza de a ver que nos veían y que hiciéramos el ridículo. Mira, no sirven para tal cosa. Entonces, tener al público en contra solo porque eres mujer, y estamos haciendo un esfuerzo tremendo. Sí, realmente tú te das cuenta cómo es el público, cómo puede chiflarles, porque no está haciendo lo que ellos quieren que hagan, o simplemente por la anatomía de la mujer, ¿no? Como dices, solamente van a ver, pues a ver qué ven, pero no realmente valoran lo que está haciendo. Y tienen méritos muy grandes, y además son mujeres que tienen familia, exacto, atienden su casa, todas tratan de estar muy lindas y muy bien presentadas, y hacen unos esfuerzos increíbles en cuanto a entrenamiento y demás. Sí, porque como dice, la mayoría ya tienen algunos hijos y aparte atienden a sus hijos, la escuela, la comida, no sé qué, y el entrenamiento. Y están al 100% y siempre dispuestas a lo que se necesite. ¿Cuáles han sido sus ídolos en el deporte? Pues como tal, no tengo a alguien así que yo diga es mi ídolo. Sí me gustan mucho las mujeres, el esfuerzo que hacen,
lo que dejan en el camino con tal de llegar a un punto. Y yo creo que alguien que sí me llama la atención, por ejemplo, son los equipos femeniles de soccer. Eso es algo que me llama muchísimo la atención. La gran desventaja, como le estábamos diciendo, y los méritos que tienen. Además, creo que algún equipo tuvo que irse a España para que les dejaran jugar. Cuando probaron allá que eran muy buenas, entonces sí las recibieron acá. Sí, en México no está tan valorado, sobre todo, por ejemplo, en el soccer, que maneja mucho dinero. A las mujeres les ha costado muchísimo esfuerzo, tanto económico como de trabajo llegar a donde Y creo que también están. las percepciones no son iguales. No, por supuesto que no. En la UNAM tenemos un equipo maravilloso de soccer que gana universidad y todo, y no hay quien las pueda apoyar económicamente, pues para que ganaran un porcentaje de lo que ganan los profesionales, solo un porcentaje. Y un porcentaje sería casi ser millonario, porque las cantidades de Se millones maneja. de dólares son increíbles. Doctora, una última pregunta. ¿Hay un doctorado en medicina del deporte? ¿Hay doctorado o no? No, en México no. En México solo es la especialidad y se hacen subespecialidades. Por ejemplo, hay una subespecialidad en fisiología del esfuerzo. Ha sido muy aleccionador escucharlo, ha sido muy estimulante. Hemos aprendido mucho más acerca del fascinante mundo del deporte. Y hemos entendido también, de una manera distinta, que lo que hace cada deportista es un trabajo de mucho tiempo, de mucha disciplina, de mucha entrega, de mucha decisión. Como decía una de nuestras mejores deportistas, también ellos estuvieron decididos a alcanzar un sueño. Ojalá que todos lo alcancen de verdad. Doctora, muchas gracias. Fue un Muchas placer. gracias a usted. Muchas gracias.